destruirás también y no permitirás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: y es que ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán 50 justos. 5 destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás hallaren allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: y es que ahora he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez. Quizás se hallaren 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Señor, te damos gracias. Ayúdame a orar. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Vamos, levante su oración. Hoy vamos a hablar de la intercesión del justo. Vamos, cuando los justos interceden, empiezan a pasar cosas maravillosas. Cuando los justos claman, empiezan a pasar cosas maravillosas. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, tocando cada vida y cada corazón. Ahora que voy a predicar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo ministrando a este pueblo conforme a la necesidad de cada uno, y que no sea el hombre, sino sea tu Espíritu Santo a través de mi boca, hablando a este pueblo. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Voy a tratar de no pasarme de las 3 horas. Aló. La palabra justo. La palabra justo en la Biblia tiene 2 connotaciones. La primera la encontramos en el Antiguo Testamento y otra connotación muy diferente en el Nuevo Testamento. Pero realmente, en manera general, justo no se refiere a alguien que no comete errores, no, sino una persona que está en armonía con Dios y con los demás. Eso es una persona justa. Una persona que está en armonía con Dios y con sus semejantes. Ahora bien, este término justo en el Antiguo Testamento es aquella persona que actúa con integridad, honestidad y equidad. Eso es en el Antiguo Testamento considerado una persona justa. ¿Sí? Encontramos 3 aspectos: integridad, honestidad y equidad. Ahora bien, en el Nuevo Testamento encontramos otra clase de justo. Y es que la justicia de Dios, ¿alguien está aquí? Nos declara a nosotros, la gracia de Dios nos declara justo. ¿Aló? Y en el Nuevo Testamento, la justicia es por fe. Entonces, la connotación es totalmente diferente. Somos justificados gratuitamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos hallados justos delante de Él. Esto tiene que ver con
habla de justo, ¿cuáles son las características de una persona justa según la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Le dije que en el Antiguo Testamento, aleluya, si prestó atención, tiene tres connotaciones: integridad, honestidad y equidad. Pero la gracia no solo exige de nosotros ser íntegros, diga, no exige solamente ser íntegro. Dígalo otra vez, no exige solamente ser íntegro. Oiga, en la gracia de Cristo no es solamente ser íntegro. En la gracia de Cristo tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber misericordia. La gente está difícil la prédica hoy. También tiene que haber confianza. Mire la diferencia. En el Antiguo Testamento es una persona íntegra, una persona honesta y una persona que se dirige con equidad. Pero en la gracia tiene que ser íntegro, pero no solamente ser íntegro, sino que tiene que haber arrepentimiento, sino que tiene que ser una persona misericordiosa, sino que tiene que ser una persona que ha aprendido a confiar en Dios. Amén. ¿Está viendo la diferencia? ¿Cómo así, pastor? La palabra del Señor en la parábola, hay una parábola que nos enseña mucho acerca de esto. Dice que había dos deudores. Y el uno debía tantos denarios, una cantidad exagerada, pero no pudiendo pagar, se arrodilló ante aquel amo y le dijo: por favor, perdóname la deuda. Y aquel le perdonó la deuda. Pero saliendo de allí, él encontró a un consiervo suyo que le debía mucho menos de lo que le habían perdonado a él. Y se le inclinó, le arrodilló y le pidió que por favor le perdonara la deuda. Y él dice: no, lo agarró, lo zumbó a la cárcel hasta que le pagara lo último que le debía. Dice que cuando el señor de aquel siervo se entera de la noticia, se enojó y lo buscó y lo entregó a los verdugos. Yo sé que usted es una persona estudiosa de la palabra y no quiero hablar de los verdugos, pero ¿cuáles son los verdugos? Y dice: así es semejante al reino de los cielos. Y dice: lo entrega a los verdugos hasta que haya pagado todo lo que tenía. La enseñanza de esta parábola nos refiere a qué? A misericordia. Le dijo: yo tuve misericordia contigo. No pudiste tú tener misericordia de aquel que te debía menos. Dando a entender que si Dios nos perdonó las deudas de nosotros, que era mucha, no podemos perdonar nosotros las otras deudas que son menores que las de nosotros. ¿Aló? ¿Alguien adore a Dios acá? Porque esta justicia por fe, y que se recibe por fe, se recibe mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. Se recibe mediante la misericordia que nosotros mostramos a los demás, y se recibe mediante la confianza que tenemos en que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Alguien adore a Dios. Aleluya. Aleluya. Todos conocemos el texto que acabamos de leer. Habla de aquella intercesión de Abraham. ¿Por qué Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra? Porque ahí estaba su sobrino, ahí estaba su familia, ahí estaba Lot. Y Abraham quería de cierta forma asegurarse que sus familiares no fueran a perecer a causa del juicio que Dios había determinado para aquella nación. Entonces quiero hablar de tres características importantes que encontramos acerca de la intercesión del justo. Y número uno, la intercesión tiene el poder, aleluya, para mejorar o cambiar los planes de Dios. Gloria. ¿Aló? O sea, no es cualquier cosa interceder. El que intercede, lo vamos a decir desde este punto de vista, puede
negociar con Dios. Ay. ¿Dónde está la gente que intercede? No vino hoy a congregarse. Pero el que intercede puede negociar con Dios. Vamos a negociar, vamos a llegar a un acuerdo contigo. ¿Aló? Tiene el poder para negociar con Dios. Entonces, Dios, dice la palabra del Señor, que Dios oye a quién, a los justos. Dios no oye al pecador, sino que al justo oye Jehová. Eso lo dice la Biblia. Amén. Y si usted ha sido justificado por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces Dios oye tu oración. Amén. Y podemos entrar en una negociación con Dios como lo hizo Abraham. Aleluya. Y usted ve que la negociación empieza por 50 personas. Si hubieran 50 y de repente va bajando, si hubieran 45, si hubieran 40, 30, si hubieran 20 personas hasta llegar a 10. Pero no habían 10 justos. ¿Quiénes se salvaron? Lot y su familia, sus 2 hijas, su esposa, 4 personas. No habían 10 justos en Sodoma. Pero me parece interesante el hecho que Dios escuche la petición de Abraham. Ahora, porque esta justicia divina, esta justicia nos enseña, aleluya, que Dios no desea castigar a los inocentes juntamente con los pecadores. ¿Aló? Dios no está interesado en castigar al inocente. Aleluya. La palabra del Señor enseña en Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7, que Dios se define a sí mismo como un Dios misericordioso, pero que al mismo tiempo no tendrá por inocente al culpable. Eso habla de la justicia de Dios. Dios ciertamente es misericordioso, pero no tiene por inocente al culpable. Salmos capítulo 103, verso 10 dice: no ha hecho conforme a nosotros, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Óigame, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Amén. Sin embargo, el salmista entendía que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, que no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, pero sigue siendo justo. Alguien adore a Dios. Sigue siendo justo. Hablando de la justicia de Dios, podemos ir a una parábola que usted y yo conocemos, no la vamos a leer, o mejor dicho, vamos a leerla. Lucas capítulo 13, si me acompaña allí rápidamente, aleluya. Lucas, en su capítulo 13, gloria al nombre de Cristo Jesús, alabe a Dios. Desde el verso 6, miren lo que dice, porque esta parábola habla de la justicia de Dios, pero de cómo actúa o de qué manera actúa la justicia de Dios para nuestras vidas. Digo también, esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador: aquí hace 3 años. ¿Cuánto? 3 años. Diga, el tiempo de Dios. Ay, hermano. Diga, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuánto esperó? ¿Aló? 3 años. Que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué no utilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía. ¿Qué? Diga, tiempo de gracia. Dígala este año. Aleluya.
que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Vamos a hablar de esto un poco, porque esta parábola nos refiere la justicia de Dios. Aleluya. Y la justicia de Dios nos declara en esta parábola que el dueño tiene razón legal y razón práctica para cortar el árbol. ¿Aló? ¿Tiene o no tiene una razón legal? ¿Ah? No está equivocado el dueño. Hace 3 años que le vino a dar fruto. Tiene una razón legal para cortarla. Porque un árbol que consume recursos y no produce nada debe ser eliminado. El árbol estaba consumiendo agua, estaba consumiendo los nutrientes de la tierra, estaba consumiendo espacio, pero no daba nada. Era justo. Pero en contraste con la justicia de Dios, en donde hay misericordia, ahí es donde entra la gracia. Ahí es donde la gracia abre una oportunidad para nuestra vida. Y te acabo de hablar de la justicia, pero número 2, ahora te quiero hablar de la misericordia. ¿Aló? Ciertamente nuestro pecado esté delante de Dios. Y ciertamente no hemos dado lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Aló? Ciertamente puede ser que Dios esté esperando y demandando más de nuestra vida. Podríamos decir que tiene una razón legal para hacerlo. Pero yo hoy apelo a la misericordia de Dios. ¿Está aquí o ya se fue? Porque Él espera que seamos mejores pastores. Ay, usted no dice amén. Dígame, pastora. Él espera que seamos mejores líderes. ¿Dónde están los líderes? Él espera que seamos mejores diáconos. Él espera que seamos mejor creyentes. Él espera que seamos mejores adoradores. Pero la justicia de Dios trae consigo, diga conmigo, misericordia. Porque aunque Él espera que nosotros seamos mejores, se abre para nosotros un tiempo de gracia. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios no sea derramado. ¿Aló? Está empezando a tomar sentido, ¿no? La misericordia. Aleluya. Diga conmigo, la misericordia triunfa sobre la justicia. Mayor que la justicia es la misericordia. ¿Aló? Aleluya. La misericordia no es negar que el árbol está fallando. El viñador no dijo, no, vale, claro que dio fruto, lo que pasa es que tú no te diste cuenta. No, él sabía que el árbol no había dado fruto. La misericordia no es negar nuestro pecado delante de Dios, nuestro descuido espiritual, nuestra falta de oración, nuestra falta de comunión, nuestra falta de búsqueda. Aló. Aleluya. Creo que vine a hablar de parte de Dios. La misericordia no es negar que no nos hemos entregado como Dios quiere que lo hagamos. No es negar eso. La misericordia no niega que el árbol esté fallando, pero pide un tiempo extra. ¿Aló?
está aquí esta mañana. Y ese tiempo extra se le conoce como la gracia de Dios. En otras palabras, aún estamos vivos porque la gracia de Dios nos mantiene de pie. Aló. A lo mejor usted no lo cree, pero es la verdad. Aún estamos de pie porque la gracia nos mantiene. Aún seguimos caminando, aún seguimos predicando, aún seguimos viniendo a la iglesia porque la gracia de Dios nos tiene acá. Y la misericordia es eso, la misericordia, aleluya, es aquello que apela a la paciencia de Dios. Pero la misericordia trae consigo esfuerzo, diga esfuerzo. El viñador pidió un tiempo extra, pero no para acostarse a dormir. El viñador pidió un tiempo extra para abonarla. El viñador pidió un tiempo extra para esforzarse un poco más. ¿Está acá? Amén. Óigame, en la intercesión puedes negociar con la justicia de Dios. Pero en la misericordia puedes pedir un tiempo más para esforzarte un poco más. Yo apelo a la misericordia de Dios. Esta misericordia nos lleva a que el viñador le diga: hey, vamos a esperar un tiempo más. ¿Qué voy a hacer? Voy a cavar alrededor de ella y voy a abonarla. ¿Qué significa el abono en esta parábola? Las cosas cotidianas de la vida, las cosas malas que nos puedan estar ocurriendo. Escúchame algo, pueden ocurrir venir tantas situaciones difíciles a nuestras vidas, pero esas situaciones difíciles te harán crecer, esas situaciones difíciles te harán madurar, esas situaciones difíciles harán que tú puedas dar fruto. Oh, alguien adore a Dios acá. Eso representa el abono. Las situaciones difíciles que atravesamos. ¿Por qué? Porque el abono, mire, va directo a la raíz. Allá. Va directo allá. Lo que necesitamos para dar fruto. Por eso, no debemos de quejarnos de las situaciones que estamos atravesando. Porque esa situación me va a hacer que yo brille en las manos de Dios. Por eso la palabra de Dios enseña: diga, el débil fuerte. Aló. Ay. Diga, el débil fuerte soy. ¿Cuántos son débiles acá? Diga, el débil fuerte soy. ¿Por qué? Porque Él se glorifica en mis debilidades. Él hace que yo brille cuando yo no puedo más. Él hace que yo brille cuando mis fuerzas se acaban. Esas circunstancias que estoy atravesando van a hacer que yo pueda dar fruto. ¿Aló? Claro. Entonces la misericordia, vuelvo y repito, pide un tiempo extra, que ese tiempo extra se le llama gracia. Pero en ese tiempo extra tiene que haber un esfuerzo de cada uno de nosotros. En ese tiempo extra hay que esforzarnos para poder dar fruto. ¿Sí? Porque no es que el castigo haya sido eliminado, no. El castigo fue que, según la parábola, ay Dios mío, ¿está acá o ya se fue? El castigo fue pospuesto. ¿No entendió? O sea, vamos a retomar para volver a explicar. El viñador dijo: córtala. El Señor dijo: córtala. El viñador dijo: no, déjala ¿qué? Un año más. Y si no da fruto, pues córtala. O sea, el castigo no fue eliminado. Mucha gente dice que a Dios no me va a condenar.
No, el castigo no fue eliminado. ¿Fue qué? Pospuesto. Hay un tiempo extra para esforzarnos. Hay un tiempo extra para dar lo mejor de cada uno de nosotros. Hay un tiempo extra, aleluya, que exige de nosotros dar fruto para Dios. Yo no sé, pero a lo mejor esta prédica no era para esta iglesia. Me estoy asustando yo. Pero Dios exige de nosotros. Entonces, el castigo no fue eliminado, fue pospuesto. Porque eso es lo que hace la gracia de Dios. Nos extiende el tiempo de misericordia. Nos extiende el tiempo. ¡Aleluya! Para que no perezcamos. Y número 3, la misericordia trae consigo, diga conmigo, responsabilidad. Una vez más, responsabilidad. Hay una responsabilidad y es dar frutos para Dios. Y le estaba explicando que precisamente, aleluya, el abonar o el abono en esta parábola significa las situaciones difíciles de la vida que Dios permite que nosotros pasemos y que al mismo tiempo Dios utiliza para ayudarnos a dar fruto. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago capítulo 2, 13, aleluya. Y ya voy cerrando con esto. Dice, porque el juicio sin misericordia, aleluya, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y mire, me gusta esta última frase. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y cómo es esto posible? Cuando hay alguien que está intercediendo. Aleluya. Cuando hay alguien que intercede por ti. Cuando hay alguien que se levanta a interceder por sus hijos. Cuando hay alguien que se levanta para interceder por su familia. Esto va a hacer que aunque haya un juicio establecido por Dios, la misericordia esté por encima del juicio. ¿Por qué Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra? Lo que vamos a leer, porque la gente que estaba alrededor estaba clamando, posiblemente lo clamaban. ¡Aló! ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está escuchando lo que estoy hablando? Posiblemente sea lo que clamaba delante de Dios y le decía, mira, esta gente está tremenda, cada vez más yo no aguanto esta situación. Y el Señor le dice a Abraham, ¿sabes qué? El clamor de la gente sobre lo que está haciendo Sodoma y Gomorra han llegado a mis oídos. Por eso he decidido bajar yo mismo para destruirlos. Porque alguien está clamando, porque alguien está pidiendo auxilio, porque alguien está pidiendo ayuda. Pero el clamor subió delante de Jehová para hacer justicia. Fue, oh, aleluya, fue el mismo, aleluya, que escuchó el clamor de Abraham para librar a los justos de los impíos. Fue el mismo Dios que se sentó con Abraham y le permitió que negociar. ¿Se acuerda de Jonás? Y Nínive, ¿se acuerda? El juicio ya estaba establecido. El juicio era Nínive. Será destruido. Pero como les acabo de explicar a la luz de la palabra, el juicio no se elimina, se pospone. Se pospuso 40 años. Esos 40 años fue el tiempo de gracia. ¿Me está entendiendo? Y un profeta sale bravo, enojado, porque Dios decide perdonar al pueblo. Pero es que por encima del juicio de Dios está la misericordia. Está la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios lleva consigo esfuerzo. Diga esfuerzo.
qué más? Aleluya. Y lleva consigo responsabilidad. Hay una responsabilidad. El esfuerzo de dar el todo por el todo. Porque la responsabilidad es dar fruto. Iglesia, adorando en tu casa, hoy Dios te dice, eres responsable de dar fruto en este lugar. Eres responsable de dar fruto. Aló. No uses la gracia para alimentar tu pereza. No uses la gracia para justificar tu descuido espiritual. Toma la gracia para esforzarte y dar lo mejor de ti. Amén. Y toma la gracia para asumir la responsabilidad de dar fruto. Hay gente, muy cerrado con esto, hay gente que dice, el pastor como que estaba hablando conmigo. Yo hoy te digo, sí, estoy hablando contigo. Sí. He venido de parte de Dios a darte esta palabra precisamente a ti, que viniste hoy. Precisamente para ti es esta palabra. Porque el clamor de los intercesores ha llegado a la presencia de Dios. Y el tiempo de misericordia se ha extendido para ti. Yo no sé si usted recibió hoy esta palabra profética. Pero el tiempo de misericordia se ha extendido. ¡Gloria! Para que tomes la gracia y puedas dar fruto. Vamos a invitar a los muchachos acá. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie.